Buenos días para todos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, bien, gracias a Dios, ¿y usted, profe? Bueno, José y Cristian. José, ¿sabes algo de los compañeros que no se han conectado? Todavía faltan bastantes. Sí, profe, ya envié el mensaje al grupo, esperar a ver que se conecten. Por ahí me escribió esto, que te había enviado un correo que Sí, no podía asistir hoy a la clase. sí, acabo de revisar el correo de Elton. Sí, señor. Digamos que él sí me Ok, presenta excusa. Vale. Pero pues falta Dana, falta Jorge, falta William. ya escribí al grupo, vamos a ver qué me dicen o quién responde. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ya creo que se han ido conectando los demás compañeros que hacían falta. Entonces, para el día de hoy vamos a revisar la actividad de consulta que teníamos sobre tipos de mesociclo, microciclo y sesiones de entrenamiento. Bueno, aquí tengo la entrega de José, me imagino que José trabajó con Dana, tengo la entrega de Jorge y la de Samir. No sé los demás compañeros si tuvieron algún inconveniente porque no veo más entregas. Profe, yo trabajé con Jorge. Ah, listo, Cristian. Vale. Es que como ¿Y solo me yo con aparece el nombre de la persona que entrega, pero bueno, no importa. Cuando yo abra el documento, pues ahí debe estar en la portada. Vale, Cristian. José, entonces, por favor, proyecta en pantalla tu actividad. Me imagino que la trabajaste con Dana. La vamos a revisar. ¿Qué encontraron? Listo, señor. Dana, ¿puedes proyectar, por favor? O Dana, sí, claro, efectivamente el que tenga la facilidad. Profe, ¿son los tipos? Sí, señorita. ¿Los La Sí, tipos señora. o consulta. el trabajo como tal? Primero vamos a ver la consulta y después ya vamos a ver el trabajo final. Listo, adelante, Dana y José.
Listo, profe. Eh, Lo puedes Listo, agrandar un profe. poquito para llegar mejor. ¿Inicia su inicio? Ya, dale, inicia. Dale. Deme un segundo, yo agrando aquí para ver mejor. Bueno, entonces en la consulta nosotros encontramos de mesociclos, que es un periodo que se puede dar a par de semanas o meses y tiene como objetivo previamente plantear un mesociclo en, en una mejor organización durante etapas. Y tenemos unos tipos de mesociclos que existen. Entonces aquí nosotros encontramos el mesociclo de base, el mesociclo de desarrollo, el mesociclo de estabilización o precompetición o el mesociclo de competición. Y como podemos ver una gráfica, no sé si mi compañera la puede agrandar para que la podamos ver. Entonces aquí nos dice que el mesociclo de base, eso consiste en estos mesociclos normalmente se utilizan al comienzo de cada periodo, se basan en en la reacción de una base física sobre actual en el que se trabaja posteriormente. Entonces el mesociclo de desarrollo nos dicen que ahí trabajan en esta fase el deportista trabaja experimentar y experimentará un aumento en su nivel de rendimiento físico, así como en sus capacidades, al igual que ocurre en el mesociclo de base. Y en el mesociclo de estabilización o competición, nos dicen que las capacidades físicas conseguidas en los mesociclos anteriores, dadas por un buen trabajo enfocado hacia otras capacidades más específicas, las cuales preside el deportista para la competición que vaya a realizar. Y el mesociclo de competición nos dicen que es el tal como su nombre lo indica, el trabajo que realiza durante las competencias y entre esas mismas. Ahí podemos ver la imagen. Bueno, en el microciclo encontramos que es la unidad organizativa más pequeña de las tres que existen y está formado por múltiples sesiones de entrenamiento. La duración puede variar bastante, pudiendo prolongarse desde las 2 sesiones hasta las 2 semanas. Todo el entrenamiento realizado en el microciclo estará siempre orientado a cumplir el mismo objetivo. Estos son los tipos de microciclo, que el ajuste, el de carga, el de choque o impacto, el microciclo de aproximación, el microciclo de competición, el microciclo de recuperación. Aquí tenemos una imagen en donde nos dice las características del tipo de microciclo y la duración. Entonces, el tipo de microciclo de ajuste, la característica es el nivel medio de la carga total de trabajo con disminución de la intensidad. La duración de este tipo de microciclo es de 4 a 7 días. El tipo de carga, su característica es el nivel importante y grande de la carga total de trabajo. La duración de este microciclo es de una semana. El de impacto, la magnitud de la carga de entrenamiento se ajusta a los límites extremos, acumulación de fatiga y ausencia de recuperación total, y la duración es de una semana. El de la activación es bajo en volumen e intensidad elevada, preparación inmediata a la competición, de 3 a 7 días la duración. El tipo de competición, este implica las actividades inmediatas durante el post de la competición y su duración es de 3 a 9 días. El de recuperación, la característica es nivel bajo de la carga total, promueven la regeneración psicofisiológica, y la duración es de 3 a 7 días.
Aquí tenemos los tipos de sesión de entrenamiento. Entonces, la sesión de entrenamiento es la unidad mínima dentro del proceso global del entrenamiento y forma una totalidad cerrada desde el punto de vista del contenido, del tiempo y de la organización. En ella se desarrollan, dependiendo de la modalidad en cuestión, los componentes de rendimiento físico, las destrezas de la técnica deportiva, las destrezas tácticas y técnico-tácticas y las actitudes y comportamientos de los deportistas. Las sesiones se pueden clasificar atendiendo a los tipos de tareas planteadas, a la forma de organización, a la magnitud de la carga y la orientación de los contenidos. Esto según Navarro en el 2003. Listo, entonces vamos con el tipo de tarea. Entonces, como le decía mi compañera, entonces nos dicen que según este tipo de tarea es la sesión que puede organizar en tareas el aprendizaje, perfeccionamiento, acondicionamiento y valorización. Entonces nos dan 3 puntos y nos dicen que la tarea de aprendizaje y de perfeccionamiento técnico son tareas específicas del trabajo técnico y táctico, bien para ingresar una nueva variante técnica en el repertorio del jugador. Entonces nos dan otra donde nos dice entrenamiento o condicionamiento. Son sesiones orientadas al desarrollo de una o varias capacidades físicas. Sesiones de valoración son utilizadas para determinar el estado del deportista y poder otorgar un feedback válido para el control del entrenamiento. Acá hay otra que es según el tipo de organización. Las sesiones se pueden organizar en ejercicios grupales, individuales o con ejercicios mixtos. Las sesiones grupales son las más usuales en los deportes colectivos y permiten el desarrollo táctico y técnico del equipo. Las sesiones individuales se utilizan más para el desarrollo técnico, físico o psicológico. Y las sesiones mixtas son de gran utilidad en los periodos competitivos que permiten el trabajo individualizado dentro del proceso de trabajo general. Acá Listo. hay otra que dice según la magnitud de la carga. Sigue, José. Dale, entonces la magnitud de la carga. Entonces nos dicen que esta es muy importante para el punto de vista metodológico para facilitar el control del estímulo suficiente de adaptación. Entonces aquí nos hablan de la clasificación de las sesiones. Entonces nos dicen que la sesión de desarrollo con carga extrema se juntan a los límites naturales del organismo humano. Este tipo de sesiones someten al deportista a riesgo de sobreentrenamiento. Por lo tanto, es importante controlar las respuestas fisiológicas como acumulación de lactato. También nos hablan de la sesión de mantenimiento se caracteriza por el uso de cargas medida donde se necesitan más de 24 horas para recuperación total. Este tipo de sesión son las más usadas en el entrenamiento. También nos hablan de la sesión de recuperación utilizada en ejercicios específicos y no específicos, en una combinación con otros medios de generación fisiológicos, nutricionales, fisioterapéuticos y farmacológicos. Los ejercicios más usados son los de eso. Los ejercicios más usados de autocarga. No, mentira. Los ejercicios más usados son los trabajos continuos, aeróbicos, extensivos. Los juegos deportivos, ejercicios de autocargas, ligeros y también tienen relación para deportistas que ejecutan su actividad en tierra. Se puede lograr un efecto generado en el medio acuático o crioterápico. Y ya por último, pero pues no menos importante, es el tipo de según la orientación del contenido. Bueno, según la orientación que se da en el entrenamiento, las sesiones pueden ser selectivas, complejas o suplementarias. Las selectivas son todas las tareas que se dirigen hacia un componente seleccionado de entrenamiento, ya sea una capacidad o una técnica o la táctica, etc.
Las complejas son las tareas que se dirigen hacia un determinado número de componentes del entrenamiento, teniendo en cuenta las influencias consecutivas o simultáneas. Por último, las sesiones suplementarias. Estas son importantes en deportistas de élite. La forma habitual de estas sesiones es un entrenamiento matinal antes del desayuno que tiene por objetivo preparar al deportista para el resto del programa del día. Esta sesión suele dirigirse a un trabajo de calentamiento, resistencia aeróbica, ejercicios de fuerza media, de media intensidad y flexibilidad. Según... Uy, no, ese nombre no lo puedo pronunciar, profe. Y ya que está la bibliografía. No hay problema. Listo. Referencias bibliográficas. Muy bien. Bien, sí, muchachos, entonces, bueno, la consulta, ojo, les voy a dar algunas recomendaciones, eso no quiere decir que esté mal, ¿bien? Pero sí está incompleta. ¿Por qué? Porque debíamos dar un sustento teórico. Entonces, en algunos casos vi que lo hicieron, pero hizo falta. Entonces, miren, cuando vamos a abordar alguna temática nueva y para que todos la podamos interpretar, entender, familiarizar mejor, debemos entonces tomar, por ejemplo, empezamos, tipos de mesociclo. Entonces, según García Manso, entonces García Manso tiene estas denominaciones, denomina estos mesociclos: desarrollador, estabilizador, de mantenimiento, recuperación. Pero tratar, fíjense que ahí en la indicación de la consulta decía utilizar ejemplos, espere, lo leo tal cual como estaba ahí. Decía, fundamentación teórica con ejemplos gráficos. Entonces la idea era utilizar ejemplos gráficos. Por aquí estaba revisando la actividad de Cristian y de Jorge. La vamos a socializar porque ahí se van a dar cuenta que ellos hicieron, de cierto modo, hicieron esa actividad. Utilizaron algunos ejemplos de algunos tipos de mesociclos, de microciclos. Pues digamos que es lo que nos falta ahí, Dana y José. O sea, ustedes lo tomaron, pero cuando hacemos una búsqueda bibliográfica, entonces es bueno tener diferentes, recuerden que eso ya lo hemos hablado, diferentes referentes teóricos. Entonces, según García Manso, listo, él plantea estos. Según Jürgen Weineck, plantea estos con estos ejemplos gráficos de aplicación. ¿Listo? ¿Por qué dos? Porque es que cuando hacemos mínimo dos, fíjense que en mínimo dos ya podemos crear una comparación, poder ver similitudes, diferencias, ¿sí? Seguramente usted va a decir, ah, profe, pero es que lo encontramos en general y varios autores hablaban sobre lo mismo. Bueno, pero planteen entonces qué autores revisaron. ¿Listo, Dana y José? Sí, señor. Profe, sí, ya entonces, como sugerencia, ¿qué les hizo falta? Ahí yo vi, tenían... bueno, es que tú dejaste de presentar, espera, lo abro aquí un momento. Bien, tenían por ejemplo aquí el mesociclo de base, mesociclo de desarrollo. Bueno, de pronto para no hacerlo, lo ideal que sería que de cada uno de ellos existiera un ejemplo. Eso es lo ideal, digamos que esa es la base, el fundamento, que recuerden que realizando esta actividad nos va a servir para nuestro macrociclo final, para nuestra actividad final. Bien, ahí tienen un ejemplo de una estructura de planificación con distintos periodos. Listo, ahí hay un ejemplo, pero la idea era de la denominación. Sin embargo, en la denominación que plantean no está citado ningún autor. Mentiras, aquí al final hay uno. Y Doa te dice, ah, pero no sé de dónde lo extrajeron. Seguramente lo extrajeron de algún artículo. Porque ya la gráfica sí viene de Platonov. Entonces recuerden que ahí empezamos a hacer, como a identificar, bueno, cuáles son los referentes teóricos del entrenamiento. Entonces tratar de buscar información que nos planteen esos referentes que hemos venido trabajando a lo largo del semestre. Luego venía la parte de los microciclos. Entonces los microciclos de ajuste, de carga, de choque, de impacto, de aproximación, pero no tenemos ejemplo. Tenemos es como una gráfica de tipos de microciclos, características y duración en tiempo, pero no es un ejemplo de los microciclos. ¿Listo, Dana y José? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Vale.
para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Pero está muy buena, la actividad igual tiene buena estructura. Y luego veníamos a la sesión de entrenamiento, tipos de sesión de entrenamiento, según Navarro. Listo. Y me hizo falta lo mismo en las sesiones porque está solo la parte, digamos, de descripción, pero me hizo falta la parte gráfica de ejemplos, de pronto de estructura de esos tipos de sesión o de contenidos a trabajar en las diferentes sesiones. ¿Listo? Ese sería como Listo, pues. las indicaciones, los aspectos que tendría que darles a ustedes, pues como que les hizo falta en esa actividad. Vamos entonces a revisar la actividad de Jorge y de Cristian. Samir, buenos días. Una pregunta. Señor, dígame, profe. El trabajo que tú entregaste, pues veo que estás tú solo o lo entregaste con Elton. Tú No, solo, profe, ¿sí? yo lo hice solo, sí, señor. Ok, listo. No, porque solo veía tu nombre ahí. Sin embargo, bueno, Elton me pidió una excusa. Está con un tema ahí Sí, profe, de porque problemas estaba de muy salud. enfermo. Estaba enfermo. Sí, él me dijo que le dijera, pues ahorita cuando pasara yo, pues le iba a decir Sí, que estaba enfermo y ya él me todo. envió un correo. Entonces yo Bueno. ya lo revisé, ¿listo? Vale. Vamos, Cristian y Jorge, con la actividad de ustedes. Por favor, la proyectan en pantalla. Listo, profe. Jorge ya la proyecta. Buenos días. Buenos días. ¿Me Si quieres confirman, agrándola un porfa? poquito, Jorge. Sí, Sí, ya ahí se ve. está. Agrándola un poquito, Buenos por días, favor. Jorge. Sí, si quieres darle un poquito más de zoom, Jorge. Aunque tranquilos, miren, no vamos a entrar en detalle, de pronto, pues para que lo tengan en cuenta. Yo vi que Dana y José trataron de sintetizar, sin embargo, de pronto se quedaron algunas veces en fragmentos. Entonces tratemos de ver qué encontraron, qué denominación reciben, algunas características, ojalá con sus propias palabras, de lo que ustedes hayan entendido, de lo que logren interpretar, y de pronto sí más bien vemos las gráficas. Adelante, Listo, Jorge, profe. Cristian. Bueno, muy buenos días a todos. Este es nuestro trabajo de mesociclos, microciclos, sesiones de entrenamiento. El grupo está conformado pues por mí, Jorge Esteban Ruiz, y mi compañero Cristian Camilo Flores. Profe, nosotros cuando enviamos el trabajo se nos fue el código de Cristian mal, entonces se nos fue aquí un 9 en vez del 0, entonces pues por si de pronto lo tienen en cuenta, profe. No, listo, Jorge, no hay problema. Gracias por la aclaración, pero no hay inconveniente ahí con el código. Yo me guío por los nombres. Listo, profe. Entonces, pues en la introducción hablamos un poco sobre que pues a lo largo de la historia del deporte, pues la competencia ha sido fundamental para la sociedad, por honor, por reconocimiento o por pasión. Entonces también el ejercicio pues se ha venido practicando desde la antigüedad, o sea, siempre se ha venido practicando ejercicio. Y esto sin ni siquiera saberlo, porque por ejemplo nuestros antepasados lo hacían, eso sí era, pues digamos, o sea, es fijo que lo hacían debido a sus diferentes actividades, como cuáles eran, como la caza, como la supervivencia, como de pronto la búsqueda de un hogar, antes pues como eran nómadas, entonces todo ello llevaba a un ejercicio físico, a la actividad física. Y pues partiendo de esto, pues mejoraban su composición corporal, su salud y pues obviamente sus capacidades físicas. Esto sin ni siquiera ser un objetivo, sino simplemente era un efecto pues de lo que hacían ellos. Bueno, todo eso lo hacían sin saberlo, sin tener ni idea de lo que es entrenamiento, obviamente, ni nada relacionado con eso. Pero pues hoy en día ya tenemos varias herramientas e información para aplicar el entrenamiento y hacer las cosas adecuadamente. Entonces, pues a lo largo del tiempo se han hecho investigaciones en pro del entrenamiento y la ciencia, lo que nos permite a los profesionales en deporte aplicar ciertos métodos, estructuras, formas y formas de entrenamiento a los deportistas. Se han hecho por décadas y décadas dichos estudios hasta el día de hoy. Entonces, pues, todo eso son el pilar de lo que es el entrenamiento del día de hoy. Entonces, es bien importante conocer que en el entrenamiento hay algo llamado planificación del entrenamiento.
Entonces, esta es la base de todo proceso deportivo, ya sea de un atleta o de un equipo. Entonces, este proceso es el que nos permite conseguir o lograr un objetivo dentro de un deporte, ya sea a nivel competitivo o simplemente a nivel de rendimiento físico. Entonces, como su nombre lo indica, se planea todo para llegar a un punto. Se controlan variantes, se hace lo realmente efectivo y se lleva un orden, un sentido y coherencia. De lo que se hace en este orden de ideas, vamos a empezar a hablar de toda esta estructura del plan de entrenamiento. Entonces, hay algo llamado... Sí, dale, sigo. Cristian. Dale. Hay algo que llamado modelo tradicional, que es, digamos, un referente que tomamos. Este es planteado por Mathieu y pues es una estructura de la planificación. Mathieu es considerado el padre del entrenamiento deportivo, conocido por el entrenamiento de planificación tradicional. Digamos que pues no vamos a abordar este tema, sino pues vamos a pasar a la parte ya de las gráficas y de los mesociclos. Pero entonces, para que lo tengan presente, realmente nos basamos sobre todo en este plan tradicional de Mathieu. Sí. Bueno, Cristian, voy a decir una cosita. Es que, digamos, algo que caracteriza pues el modelo tradicional de Mathieu es que, pues digamos, él tuvo en cuenta todo lo que fue condiciones climáticas y momentos de competencia. Entonces, él incluyó las competencias dentro de ese modelo tradicional, lo cual pues genera, digamos, una distribución de los periodos del modelo. Y pues aquí se ve también lo que es el síndrome general de adaptación. Digamos que la estructura global o más grande es el plan anual o el macrociclo. Este se divide en fases, unas fases de macrociclo, la siguiente es microciclo y la última sería sesión de entrenamiento y unidad de entrenamiento. Vamos desde la más general o más grande hasta la más pequeña. Acá vemos las gráficas de un plan anual, un referente. Este es tomado del libro de Bompa y sus colaboradores de periodización del entrenamiento deportivo. Esta es la división de plan anual por fases y ciclos. Acá vemos otra estructura que nos plantea Bompa también, un plan anual completo ya para velocistas que se preparan para los Juegos Olímpicos. Sabemos que un ciclo olímpico compete de 4 años, entonces pues ahí está dividido eso. Vale, Jorge, gracias. Está dividido en los 4 años y pues abajo en la parte final podemos ver también el tema de las gráficas que son importantes para ver cómo oscilan esas intensidades y esos volúmenes a lo largo de la planificación. Bien, vamos a empezar pues a hablar, digamos, desde lo más pequeño, desde lo más chiquitico de la planificación. Entonces, ¿qué es? La sesión o unidad de entrenamiento según otros autores. Entonces, esta sesión de entrenamiento se puede considerar como una estructura elemental del proceso de organización del entrenamiento. Cada sesión está sujeta a la cantidad, orientación y distribución de ejercicios seleccionados. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de eso, pues se da, digamos, todo lo que es la estructura de la sesión de entrenamiento. Entonces, estas sesiones tienen un orden y ciertos parámetros para su desarrollo y estructuración. El primero es la introducción, es una fase que normalmente no se valora con la suficiente importancia porque se suele confundir con la siguiente, que ¿cuál sería? La fase de acondicionamiento, donde se prepara el deportista físicamente. Pero no, esta etapa lo que hace es abarcar una explicación teórica del trabajo que se va a realizar durante la sesión, dándole a conocer los objetivos a cumplir al deportista o a los deportistas y argumentando la selección de los ejercicios. Es bien importante esto porque pues así los deportistas pues van a tener una idea, van a ser conocedores de lo que se va a trabajar y van a ser conocedores de los objetivos que se deben cumplir. Entonces esto va a ser una sesión de entrenamiento muchísimo mejor orientada. Sigue la fase de acondicionamiento. Ahora sí, que esta corresponde a la primera parte de la misma.
pues se conoce más pues como el calentamiento. Y ese calentamiento a su vez se divide en calentamiento general y en calentamiento específico. Luego vamos con la fase de desarrollo, que esta pues es la parte principal de la sesión, donde se llevan a cabo los ejercicios seleccionados para cumplir con los objetivos de la sesión, y esta es la que ocupa la mayor parte de la sesión de entrenamiento. Y luego está la recuperación facilitada, que es esa parte por allá final de la sesión, porque, o sea, cabe aclarar que nunca un esfuerzo intenso muy orientado se debe cortar inmediatamente, o sea, no se puede detener inmediatamente, sino que esto debe ser progresivo. Se debe procurar que la intensidad se vaya disminuyendo poco a poco hasta llegar a acercarse a los valores iniciales de la sesión. O sea, se va disminuyendo esa intensidad, todo ello paulatinamente. Allí, pues digamos, para resaltar o como para relacionarlo, pues vemos que una sesión de entrenamiento están divididas las fases que mencionó sobre la sesión, que es la parte inicial, central y final. La última parte es muy importante de recuperación, ya que pues tenemos que buscar que la persona logre que su frecuencia cardíaca disminuya y la temperatura corporal también, pero digamos no de una manera de un solo o una manera repentina, sino que sea progresiva esta disminución de estas dos variantes, como la frecuencia y la temperatura corporal. Sí, en otras palabras, pues también se podría entender como una búsqueda de esa homeostasis, nuevamente. Entonces, vamos con los tipos de sesiones. Entonces, aquí según Platonov nos propone una clasificación de las sesiones, pues, que van de acuerdo a la orientación de objetivos a cumplir. Entonces, están sesiones con objetivo selectivo, que estas tienen una orientación hacia aspectos concretos de la preparación y se desarrollan en 3 modos diferentes. Entonces, cargas mantenidas de igual orientación, cargas uniformes adaptadas de igual orientación y cargas variadas de igual orientación. Todo eso, pues, hacia un mismo aspecto de la preparación. Entonces, están las otras sesiones con objetivo de conjunto. Estas sesiones van orientadas al desarrollo simultáneo de varias cualidades y se presentan 2 variantes. Entonces, aquí ya vemos que este se enfoca en el desarrollo de varias cualidades, a diferencia de este que pues es como aspectos concretos. Este es más amplio. Entonces, en la primera se divide la fase fundamental de la sesión, que es la fase de desarrollo, en tantas partes como cualidades que quieran entrenar, trabajándolas de forma relativamente independientes. En la segunda se estructuran las cargas de trabajo de diferente orientación, de forma conjunta y racionalmente ordenada. Qué pena esto acá. Aquí tenemos otro autor, que es Navarro. Navarro en 1983 también nos da una clasificación de estas sesiones. La primera de ellas es el aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica y táctica. ¿Esto a qué refiere? Es a la adquisición de nuevas técnicas, pulir o modificar las que el deportista ya posee. Nos encontramos a veces que la persona o el deportista viene de un bagaje deportivo preparado en otra escuela o por otro entrenador, y pues si vemos que tal vez no se acopla a nuestro estilo de entrenamiento, pues podemos pulir estas técnicas que ya pues vienen poseídas o que ya las son adquiridas mejor por el deportista en una etapa anterior. La segunda sesión que clasifica Navarro es entrenamiento o acondicionamiento. ¿En qué consiste esta? Pues que esta hace referencia al desarrollo de las cualidades y capacidades propias de cada deportista. Listo, Jorge. Y otra clasificación es la valoración. ¿En qué consiste? Este tipo de sesión permite conocer el estado de la preparación del deportista. Aquí es donde podemos incluir la aplicación de test, la aplicación de medidas antropométricas, la aplicación de las diferentes herramientas para poder, digamos, medir en qué condición se encuentra el deportista. Aquí vemos una gráfica de cómo sería la estructura o el contenido de una sesión de entrenamiento. Entonces, pues en ella creo que abajo bájala un poquito. Eso, listo, sesión, perfecto. Entonces vemos cómo hay una interrelación entre los 3 primeros puntos, que es
debe ser por medios, cargas o métodos, y estos tienen de tener unos contenidos de tanto de volumen, intensidad, densidad y duración. Estos pues juegan, digamos, su intensidad o los porcentajes pues disminuye según en la etapa en que se encuentre o en la fase que se encuentre pues la planificación en el momento. Esta estructura es tomada de Clavijo, Romero en el 2010 sobre la planificación del entrenamiento deportivo. Bien, entonces vamos con lo que es el microciclo. Entonces ya hablamos de las sesiones. ¿Y qué es el microciclo? Pues la sumatoria de una serie de sesiones que van direccionadas hacia un objetivo. Estas sesiones pues están ordenadas y dosificadas acorde a la etapa de preparación deportiva. Entonces este microciclo puede durar de 2 a 20 sesiones, puede estar compuesto de 2 a 20 sesiones de entrenamiento. Pero cuando se lleva a la práctica, usualmente son solo 7, lo que pues equivale a una semana. Los microciclos nos permiten organizar mejor el entrenamiento para tener en mayor o menor grado esas etapas de agotamiento o restablecimiento, brindando descansos para las adaptaciones. También pues digamos esa uniformidad y monotonía, así como la saturación psíquica que se puede dar dentro del entrenamiento. Entonces esto pues nos ayuda obviamente pues a estructurar el entrenamiento como tal, pero a su vez el descanso, que pues es demasiado importante. Jorge, qué pena te interrumpo ahí, súbele un poquito, como para añadir o complementar, nos menciona que el microciclo puede ser de 2 a 20 sesiones, y al final nos menciona que son 7, que son la semana completa, como lo dijo Jorge. Pero ¿por qué se incrementa? Porque vemos que hay deportes donde el entrenamiento es doble jornada, en mañana y en la tarde, entonces pues ahí duplica la sesión de entrenamiento. Entonces por eso es que uno dice, uy, 20, ¿serían más semanas? No, simplemente lo que pasa es que hay doble jornada de entrenamiento. Sin embargo, en los días, Cristian, sí puede aumentar. O sea, digamos que sí, claro, dependiendo sí, de la bibliografía, pueden ir de claro. 7 a 14 días. O sea, un microciclo, ¿sí? Porque lo que pasa es que siempre relacionamos un micro con una semana, pero puede durar 10, 12, 14 días. Eso dependiendo de la estructura que se esté trabajando y los objetivos a conseguir. ¿Vale? Correcto, sí. Sí. Listo. Bien. Bueno, entonces vamos con los tipos de microciclos. Entonces el primero es el microciclo corriente. Este se conoce como también un microciclo ordinario, pues se caracteriza por un aumento gradual y uniforme de las cargas y por un volumen considerable y un nivel de intensidad limitado. Este tipo de microciclo es propio de los periodos de preparación general. El siguiente es el microciclo de choque. Algo particular de este microciclo es que se aumenta uniformemente las cargas y también hay una alta intensidad de trabajo y densidad o frecuencia de entrenamiento. El otro microciclo es el de aproximación, que este se sitúa antes de la competencia normalmente. Entonces, pues digamos aquí se trata de asimilar lo que más se pueda a la competencia. Entonces los entrenamientos van como dirigidos hacia una gran similitud de lo que se va a hacer en la competencia. En el microciclo competitivo, pues como lo dice su propio nombre, está dentro de la competencia. Entonces aquí se tienen varios aspectos en cuenta, como las reglas del deporte, la preparación antes de la competencia, los descansos entre competencias y pues para asegurar una manifestación óptima de la forma deportiva y la recuperación de la capacidad de trabajo. Luego vemos el microciclo de restablecimiento, que se ubica después de la competencia. Pues las características principales de este es que se aumenta el descanso activo y los medios y métodos a utilizar cambian, predominando de los de carácter general sobre los específicos. Entonces ya no se entrena específicamente, pues digamos, un aspecto en general, sino que pues ya es un aspecto en específico, perdón, sino que ya es más general el entrenamiento y pues hay más descansos y la intensidad baja y bueno, cambian diferentes variantes de la carga. Entonces, pues aquí pusimos una gráfica de un microciclo de impacto, que entonces este es según otro autor, que también lo podemos ver como un microciclo de ¿qué? De choque.
Entonces vemos aquí esta gráfica que esta es la intensidad de la carga y en este eje es la intensidad de la carga y en este otro eje son los días de la semana o pues la estructura del microciclo. Entonces vemos que en la primera semana pues la intensidad empieza alta, ¿sí? Casi máxima, luego baja y va aumentando gradualmente otra vez. Y luego cuando llega a ese pico baja nuevamente, luego sube y luego baja otra vez. Entonces ahí, aquí se puede ver pues como las variantes de la intensidad. Eso pues lo tomamos del libro de la planificación del entrenamiento deportivo de Clavijo y Romero. Entonces, pues para finalizar, pues vemos la estructura del mesociclo. Esta estructura, como lo mencionamos ahí, usualmente, eso no quiere decir que sea de 3 a 6, pero usualmente se trabaja de 3 a 6 microciclos. ¿Qué nos permite este mesociclo? Pues poder direccionar y controlar la acumulación de trabajo de cada microciclo. Pues poder controlar, poder evitar que haya un sobreentrenamiento, eso es lo que nos permite es esto. También podemos ver que como hay tipos de microciclos, también podemos encontrar 7 tipos de mesociclos. Y a continuación, pues vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Entonces, pues empezamos con el microciclo entrante. Este se usa más que todo para una preparación de un ciclo. Se compone de 2 a 3 microciclos corrientes u ordinarios. Acá pues vemos que cambia el significado o el nombre porque pues otros autores también lo conocen como microciclo ordinario. ¿Qué termina con uno de restablecimiento? Aquí ya nos están dando como una pauta o unos tips para poder empezar a hacer esta planificación que debemos de realizar. Es importante conocerlo entonces en qué consiste. El siguiente es el mesociclo básico desarrollador. Es importante en este paso de nivel deportivo. En este se presenta un aumento progresivo de la carga, un aumento progresivo. Principalmente se compone de microciclos de choque y corriente. Se alterna con mesociclos estabilizadores. Una alternancia es importante mantenerlo porque pues tenemos que siempre evaluar y ver la condición en que se encuentra el deportista después de aplicar este microciclo de choque y corriente. El siguiente mesociclo es el mesociclo estabilizador. Aquí se presenta una interrupción en este aumento de las cargas a nivel alcanzado, permitiendo así una adaptación funcional y la ayuda a una fijación de estructuras. Acá pues podemos ver ese tema de buscar el equilibrio funcional después o la adaptación. El siguiente mesociclo es mesociclo de control. Se utiliza en momentos de transición de microciclos básicos y de competición y sirve para la corrección y la detección de debilidades en el deportista antes de entrar a un periodo de la competencia. Porque es importante, pues digamos, estructurarlo porque nosotros decidimos presentar este primer paso desde el más básico hasta llegar al mesociclo, porque cuando estamos hablando ya pues digamos podemos saber, nos están hablando de microciclos de choque, entonces podemos conocer un poco más de qué se está hablando. El siguiente mesociclo es el mesociclo precompetitivo. Este es antes de la competencia, se sitúa en el momento previo a la competencia fundamental o una de las principales, sí. Se hacen antes de una competencia o la competencia más importante que se ha planificado durante el macro. Y nos encontramos que en el mesociclo de competitivo, esto ya pues hace referencia a los momentos como tal de la competencia. Este es el principal dentro de los mesociclos. O sea, siempre apuntamos a llegar a este mesociclo. Hemos trabajado para llegar al mesociclo de competitivo. Siguiente mesociclo es el mesociclo de mantenimiento. Es muy similar al mesociclo entrante, pero este ya tiene una mayor cantidad de microciclos de restablecimiento. Las cargas de entrenamiento son relativamente fáciles y bajas. Ahí es donde vemos que también baja la intensidad.
permitiendo una recuperación posterior a una competencia o en una transición de macrociclo a otro. Importante, pues, que si vamos a hacer un cambio de un macro a otro, pues, incluir este mesociclo de mantenimiento. Listo, Jorge. Dale, explícala. Bueno, entonces pues aquí vemos como un ejemplo de construcción de un mesociclo, teniendo en cuenta los diferentes microciclos. Entonces aquí está la distribución de cada mesociclo. Entonces puede ser en este orden, es solo un ejemplo. Tomado también pues de la planificación de entrenamiento deportivo de Clavijo y Romero. Bien, llegamos a lo grande. Entonces esto es los macrociclos, que son es aquella macroestructura la cual engloba todos los objetivos marcados en un proceso completo de entrenamiento con una finalidad correcta, donde van incluida una fase de competiciones. Entonces, pues, los componentes, también conocidos como periodos, de esta macroestructura son los siguientes. Periodo de preparación general. Entonces, se centra en la adquisición y fortalecimiento de la preparación física en general, teniendo en cuenta capacidades físicas, habilidades motoras y aprendizaje técnico. O sea, esto da un barrido general sobre todo esto. Ahora vemos el periodo de preparación específico, que en este periodo, pues digamos, ya es perfeccionamiento a lo anteriormente aprendido, dándole una dirección a lo técnico y a lo táctico, junto a otros aspectos que creen los fundamentos necesarios para hacer una preparación para competir. Se comienza a dar un enfoque más específico al deporte y dejando un poco algunos componentes de la etapa anterior. Entonces aquí ya vemos que no es una preparación ya general, sino que la apunta más hacia algo en específico. En cuanto a la técnica, en cuanto a lo táctico, enfocado a un deporte, pues para llevarlo a una competencia. Periodo precompetitivo, pues digamos que es de vital importancia que, pues para que el deportista perfeccione todos los contenidos que se aprendieron antes, pero ya aplicándolo en una competencia. Es de gran importancia pues corregir cualquier error, debilidad o vacíos que se puedan presentar en las anteriores etapas. Entonces aquí ya el enfoque es más de competencia, pero siempre teniendo como objetivo principal esa competencia fundamental. Aquí ya se disminuye un poco la carga de entrenamiento y se incrementa el descanso activo. Las intensidades deben ser lo más parecidas a la competencia. Entonces es lo que hablábamos ahorita también sobre los microciclos. Entonces aquí vemos el periodo competitivo, que se debe tener un orden que permita lograr el máximo desempeño deportivo y en esta etapa las cargas sobrepasan las exigencias deportivas. Entonces aquí pues periodo competitivo, ya hay competencias, entonces aquí las intensidades van altísimas porque es al máximo de cada persona o de cada deportista. Por último, vemos el periodo transitorio, que pues digamos al pasar por todas esas etapas anteriores, pues obviamente hay unos esfuerzos muy grandes, hay esfuerzos gigantescos. Y pues obviamente es normal y muy natural que se presente un agotamiento físico, neuromuscular y psicológico. Entonces pues, ¿qué se tiene que hacer? Darle una etapa de descanso a ese deportista y una recuperación general del organismo. Pues así se va a recuperar física, neuromuscular y psicológicamente. Entonces aquí vemos una representación gráfica de un macrociclo donde vemos los periodos, vamos a acercarlo un poquitico, ¿so? Donde vemos los periodos, vemos las etapas, vemos pues las competencias a lo largo pues, del plan de entrenamiento, vemos los mesociclos, cómo están distribuidos, los meses del año, los tipos de mesociclos, los microciclos y los días de inicio y los días en que termina cada microciclo. Aquí ya vemos pues lo que es volumen e intensidad y bueno, esto también fue tomado de planificación de entrenamiento deportivo de Clavijo y Romero. Algo importante para resaltar antes de que pues concluyamos es que esta planificación o la planificación digamos anual o la planificación del macro depende de cada objetivo que quiera alcanzar el deportista.
¿Qué quiere decir esto? Digamos que hay unas competencias en atletismo, o la competencia también que se resalta es la competencia diamante, que esta no es la competencia, digamos, como más importante, pero sí va incluida y es importante conocerla para el tema de un macro olímpico. Entonces, pues vemos que ya las Olimpiadas es 4 años, pero también se trabaja sobre esa competencia. Entonces, ahí podemos incluir, digamos, ese macro o esa estructura del macro en el periodo precompetitivo. Listo, Jorge. Era eso. Vale, gracias, Cristian. Entonces aquí vemos pues ya lo que son las conclusiones. Entonces una de estas conclusiones es que pues la teoría del entrenamiento deportivo es fundamental para entender lo que es la planeación y llevarla a la práctica. Estoy seguro de que cualquier persona que de pronto no tenga conocimiento, que no tenga una guía, que no haya leído o no se haya enterado mucho del tema, pues ve esto y ¿qué va a pasar? Pues va a quedar perdido, porque ¿qué es eso de A? ¿Qué es C, CH? ¿Qué es microciclo? No va a entender nada. Entonces es bien importante conocer pues lo que es la teoría del entrenamiento. También es de vital importancia conocer los componentes de la planificación deportiva, ya que esto ayudará al entrenador a tener bases para empezar su proceso de planificación del entrenamiento. Entonces, conocer todo lo que tiene que ver con planificación como tal. Se debe saber la estructura desde lo más pequeño hasta lo más grande dentro de la planificación para interpretarla de manera correcta y llevarla a cabo. Si no tenemos muy claro, si de pronto no lo tenemos bien grabado o decimos, ay, macrociclo qué es lo que era o microciclo qué es lo que era, pues así va a ser muy difícil interpretar esto, porque nos vamos a confundir, no vamos a interpretarlo bien y bueno. Y es muy viable y muy útil conocer e indagar sobre los diferentes autores, ya que todos hablan de algo en común, lo que es la planificación de entrenamiento, ¿no? Pero lo denominan de diferente manera. Entonces, esto nos ayudará a tener una vista más amplia sobre lo que es un proceso de planificación deportiva, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, aquí, por ejemplo, un autor nos hablaba sobre mesociclos, microciclo entrante, por ejemplo. O otros dicen, no, es que hay mesociclos de choque, microciclos de choque, entonces, o otros de restablecimiento. Entonces hay que tener muy en cuenta la denominación de varios autores, pues para saber de qué se está hablando de lo mismo, saber diferenciarlos y pues así vamos a tener, digamos, más nutrido esa parte de planificación deportiva. Aquí nuestras referencias. Y pues como algo adicional antes de acabar, perdón, por acá. Mientras Jorge ahí nos comparte, es importante, digamos, conocer, digamos, todos los componentes teóricos o los autores, ya que a veces pasa y solemos cometer errores que ponemos un microciclo en un mesociclo que no corresponde. Entonces, pues ahí hay como una incoherencia en la planificación y entonces por eso ya ahí la importancia de conocer los nombres y cada micro en qué meso va y cada meso en qué periodo va, para que no haya, digamos, una incoherencia sobre su planificación y ahí diga, oiga, pero esto no corresponde a este mesociclo. Entonces es importante conocer esta temática y los autores. Sí, exactamente. Exactamente, Cristian. Entonces, pues aquí, pues nos gustaría como compartir este librito, que es de Coldeportes, que se llama Planificación de Entrenamiento Deportivo, que fue donde sacamos la mayoría de nuestras gráficas. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en una parte nos indica como, o sea, hay como un paso a paso para crear y para entender muchísimo mejor lo que es una estructura de entrenamiento. O sea, cómo se crea una sesión, cómo se crea un microciclo, un mesociclo, un macrociclo, un plan anual. Entonces nos explica, digamos, más a fondo lo que es, pues, cada periodo de estos, cada etapa, y pues nos da ciertos parámetros para la creación de estos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que, bueno, aquí nos dan varias gráficas de los microciclos y eso. Y, por ejemplo, aquí en mesociclo, pues un ejemplo de la construcción de los mesociclos, lo que mostramos en nuestro trabajo. Por aquí vemos también otro tipo de mesociclo. Jorge, y si teníamos las gráficas ahí, ¿por qué no me las pusieron?
Ay, profe, pues yo puse Pusimos poquitas, profe, sí, ahí están, sino que pues... Sí, pero era lo que yo les decía al grupo de José y Dana. O sea, lo ideal, digamos que la consulta de ustedes es muy buena, muchachos, muy buena, no lo tomen a mal. Sin embargo, fíjense qué diferente es cuando vemos, por ejemplo, microciclo de ajuste. Entonces dan las características y nos da un ejemplo. Entonces fíjense que ya se convierte como en un manual, como en una guía metodológica. Ah, venga, tengo de dónde partir. Es que bueno que ustedes van a compartir este material con sus compañeros. ¿Me recuerdas, Jorge, porfa, la fecha de... Sí, este documento yo ya lo había visto. ¿Me recuerdas la fecha de publicación? 2010, si no estoy mal. Ah, bueno, listo. Sí, no es tan... A ver, miramos, por aquí está, profe. Sí, eso está al inicio. Sí, profe, Por ahí 2010. debe estar. Eso, perfecto. Sí, bueno, tiene, ¿qué? 10, 11 años de vigencia. 11. Sirve, profe. Está bien. Sí, claro. Si nos sirven de 30 años atrás, ¿por qué no va a servir este de 11? Claro que sí. Claro. Muy válido. Listo, profe, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien, listo. ¿Cómo van a compartir el documento? ¿Lo van a compartir por el grupo de WhatsApp o le vas a dar el enlace o cómo lo vas a compartir? ¿El libro? Sí, señor. Ah, no, pues si quieren ya lo comparto por el grupo. Sí, por WhatsApp ahí para que tus demás compañeros tengan acceso a él. Bueno, muy bien, Cristian y Jorge. Muy interesante el material, fíjense en la estructura, mucho más completo. ¿Qué les faltó? O sea, para mí, está muy completo el trabajo. ¿Qué les faltó? El tema de los ejemplos. Fíjense que ahí decía, con ejemplos de gráfica. Entonces, la idea era que cada denominación que ustedes tenían, pues le pusieran microciclo de aproximación, a su ejemplo gráfico de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque es que eso nos va a servir, bueno, lo tienen el material, cuando estemos, o sea, ya que estamos diseñando nuestro macrociclo, pues esto les sirve de material de consulta. Cuando usted logra interpretar esta información, pues va a tener mejores nociones. Cristian hablaba algo al respecto. Bueno, yo voy a hacer un microciclo de aproximación, entonces usted ya sabe, debe estar en un periodo precompetitivo, antes de la competencia. Entonces, fíjense ya ustedes cómo empiezan a interpretar, a tener información coherente respecto a ese tipo de preparaciones. Bien, nos faltaría el documento de Samir. Samir, vi que enviaste el documento, lo enviaste 2 horas y 6 minutos luego del tiempo estipulado. Estuve viendo tu documento, no lo vamos a socializar porque se nos va a ir todo el tiempo en socializaciones y no vamos a ver Sin embargo, quería preguntarte, de las socializaciones que acabaste de ver, ¿tú tienes algo diferente? Pues, profe, yo tengo unas gráficas también, que pues tengo una que salió que es de Navarro. Pues, sí, yo vi el documento, sin embargo, de tu documento tengo algunas sugerencias y es en cuanto a la estructura. A veces cuando realizamos esa actividad de copiar y pegar, entonces tengan en cuenta de organizarlo en una buena forma, de pronto justificar el párrafo, que todas dentro del documento, toda la fuente o la letra tenga el mismo tamaño, porque se ve que está tomado de diferentes lugares. Trata siempre de resaltar, por ejemplo, cuando hablas de los tipos de microciclo, pues resaltarlo, subrayarlo, como que quede resaltado ese subtítulo, de qué se está hablando. Listo, sin embargo, veo también que no tienes bibliografía plasmada. Yo la tengo acá porque tengo acá y también tengo el libro del profesor Mario García, que pues también me guía, que es entrenamiento deportivo. Sí. Tengo pues saqué varias cosas de acá también. Sí, Samir, pero por eso en el documento que entregaste, ¿qué es lo que yo te voy a evaluar? No está. Entonces, sí, señor, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Además, hicimos en clase socialización de 2 tipos de trabajo con toda su respectiva estructura. Entonces ya tú tienes un punto de comparación y poder decir, bueno, ¿qué les dijo el profe a este grupo? ¿Qué les dijo? ¿Qué tenían en cuenta? ¿Y cómo está mi trabajo? ¿Vale? Sí, señor. Listo. Bien, muchachos, entonces, en cuanto a los avances del macrociclo final, cuéntenme cómo van esos avances y qué inquietudes de pronto les ha surgido. Aquí tengo
Bueno, está habilitado la entrega de avances hasta el día de hoy a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque se supone que en el transcurso de la clase de hoy, de este tiempo de horas próximas, pues ustedes puedan avanzar y puedan entregar. Solo me ha entregado un grupo. Profe, qué pena interrumpirlo. En Señor. eso también del trabajo, o sea, como estamos hablando de la caracterización, que era el primer punto, ¿verdad? Como somos de fútbol, nosotros hicimos con el TON, pusimos los orígenes, pusimos trata de diferentes autores, cómo empezó todo, los conceptos que hay también del fútbol, la técnica, pues la técnica ya pues ingresan varias cosas, que es el control de balón, conducir el balón, pase, disparar. Los diferentes fundamentos técnicos. Sí, señor. Todos lo hemos colocado en cada cosa. Pues no sé, profe, si es... Pero Samir, ¿qué pasa con esa caracterización? Listo, lo que han puesto es válido, pero no nos podemos dedicar solo a esa parte de historia, porque pues eso ya está plasmado. ¿A qué es lo que le vamos a dar mayor relevancia? A la caracterización de la posible población que ustedes se van a proyectar. Ejemplo, equipo sub-17 de la América de Cali. Entonces, ¿cuáles son las características de ese equipo? ¿Listo, Samir? Esa es la caracterización que ustedes deben contemplar. Lo que me acabas de dar de manera general es válido, pero debemos profundizar es en la caracterización de la población que nosotros proyectamos o proponemos intervenir, porque recuerden que este macrociclo va a ser una propuesta. Ah, okay. ¿Listo, Samir? Sí, pero de todos modos también tenemos varias cosas de eso también, profe, acerca de población. Okay. Sí, señor. Pues como tú me estás nombrando que hicieron de historia. No, por eso, pues están nombrando todo eso y pues parte de lo otro también. Listo. Bueno, listo. Si lo están abordando de esa manera, entonces pues es correcto. Sin embargo, por eso les digo, como la parte primordial va a ser la caracterización de esa población. Entonces, ¿cuántos integrantes? ¿Qué rango de edad? ¿Cuántos años llevan practicando el deporte? Todo eso es lo que debemos, que ustedes me pueden decir, profe, pero es que yo en este momento no tengo un equipo de trabajo. Bueno, pues entonces deben proyectarlo. Nosotros no vamos a llegar a aplicarlo. Eso sería otro tipo de trabajo, si tuviéramos que aplicarlo. Sí, señor. Lo que yo les sugiero es que lo lleguen a aplicar para que puedan... De esa manera, esa es la única manera como se aprende a planificar. Planificando y ejecutando. De lo contrario, si usted lo deja solo para presentar una nota, para pasar una materia, pues ahí se va a quedar, pero nunca va a seguir creciendo en el tema de la planificación. Sí, Cristian, claro. Camilo, cuéntame. Profe, sí, referente, entonces estoy viendo la entrega, hay que anexar lo que acabamos de presentar, que son, digamos, como las bases teóricas, los fundamentos, a la caracterización y lo que vamos a avanzar. Claro, Cristian, claro, mira, entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí me dice que solo me ha entregado Jorge. Jorge, no sé hasta qué punto me entregaste de avances. Cuando yo les hablo de punto, me refiero a las indicaciones metodológicas que tenemos para el trabajo final. Pues ahí nosotros abordamos pues lo que es hasta el tercero. Hasta el tercer punto. Quiere decir, o sea, ya tenemos portada, caracterización y fundamentación teórica del modelo tradicional. Pero sí, profe, si según la pregunta que me hace Cristian, no le anexaron lo de tipos de mesociclos, microciclos. Sí, está. Sí, sí está. Bueno, bien. O sea, eso está bien porque recuerden que yo les dije, es una actividad de consulta, pero va a ser parte también, o sea, va a ser la primera actividad evaluativa del tercer corte, pero va a ser parte también de ese trabajo final en la estructura del plan escrito. Sí, profe. Entonces queríamos, no sé si mostrarle, profe, cómo... Espérame un segundo. No, sigue hablando, Cristian. Espérame un segundo y termino con Cristian y ya te doy la palabra. Cristian, cuéntame. No sé si de pronto mostrarle, profe, el avance y pues digamos lo ideal es socializar a ver si pues vamos bien con el tema pues de la caracterización, que es el punto en el que pues vamos. Sí, claro, adelante. Profe, mientras él presenta, señora. O sea que lo que acabamos de socializar, ese va en el tercer punto, ¿cierto?
Sí, señora, hace parte, o sea, es un complemento del tercer punto. ¿Por qué? Porque primero yo abordo la fundamentación teórica del modelo tradicional. Entonces, ¿quiénes son los autores más representativos que plantean en el modelo tradicional? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características principales? Y luego complementamos con tipo de mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento. Listo, profe. ¿Listo? Y ahí ya Sí. prácticamente estaríamos, cuando terminemos esa parte de fundamentación teórica del modelo, entraríamos ahí el punto 4 dice plan escrito, pero es que resulta que el plan escrito tiene todo desde el punto 1 hasta el punto 4. En el plan escrito, ya para que ustedes digan, ah, bueno, pero ¿qué hago en ese plan escrito? Bueno, en ese plan escrito usted empieza a describir todo lo que se va a plantear. Fíjense que el punto 4 y el 5 se trabajan simultáneamente. Para quién está diseñada la planificación, cuánto tiempo va a durar. Todo lo que ustedes vayan a proyectar en ese plan gráfico debe estar en ese plan escrito descrito. O sea, debe estar toda la descripción teórica de ese plan gráfico. ¿Listo, Dana? Sí, señor. Bien. Entonces, el plan escrito lleva toda esta información, cuánto tiempo va a durar la preparación, para qué se están preparando, objetivos generales, específicos, tiempo de duración, cuántas sesiones, cuántos mesociclos, todo esto debe estar explícito. Bien, aquí lo que me están socializando es... Profe, lo del plan ya, el plan... Avances. Del avance, señor. Digamos que acá en la introducción que presentamos ahorita en la consulta, le incluimos el tema de un párrafo sobre el tema de la natación, porque es donde es lo que vamos a hablar, el deporte en el que vamos a planificar. Pero ven, hay una cosa ahí. Me están presentando el documento, pero el documento se llama mesociclo. Sí, sí, hay que cambiarle el nombre porque ya quedó más claro con el tema macrociclo final o ponle plan escrito, macrociclo final, para que ustedes mismos ya tengan estructurado su trabajo. Listo, profe. Entonces, pues digamos que eso fue lo que se mencionó. A lo que iba a abordar era el tema de la caracterización. Sí, entonces pues acá se da una pequeña introducción de qué edad vamos a trabajar. Son edades de la prepuberal, entonces se da digamos, esta parte inicial es digamos todo lo que se desarrolla a nivel fisiológico, psicológico en un nadador en esas edades, porque vemos que es una edad que se representan, digamos, varios cambios estructurales y hormonales. Eso es como la sustentación teórica de por qué decidimos tomar esta población. Y tomamos como referencia para ya ver la parte antropométrica de medidas, el equipo de Santander, de la Liga de Santander de natación. Eso como referencia. Entonces acá vemos, digamos, que ya nos menciona y nos enseña una característica específica de los nadadores ya en Colombia. Pues importante saber que vamos a intervenir en población colombiana. Entonces, o sea, esto lo tendrían como datos de referencia para, correcto, para su posible población. O sea, correcto, si ustedes lo llegaran a aplicar. Sí, eso es, profe. Entonces vamos a trabajar sobre estas edades. Acá está el rango de edad, el promedio, la estatura, peso, índice de masa corporal y los años de experiencia. Son muy importantes también conocer. Pero, Cristian, hay una cosa. ¿Ustedes ya tienen proyectada, o sea, a qué población ustedes van a tomar? ¿De algún club, de alguna escuela? Lo ideal es pues hacerlo en Bogotá, en la Liga de Natación de Bogotá, profe. O sea, el macrociclo ustedes lo van a proyectar hacia la población, equipo de natación de la Liga de Bogotá. De juvenil, ¿sí? Juvenil, sí, equipo juvenil de la Liga de Natación de Bogotá. Ese va a ser el nombre como tal. Sino que no hay una referencia, queríamos incluir una referencia en el plan teórico de esto, pero bogotanos no hay, digamos que no hay una investigación como tal, pero entonces lo más cercano era la Liga de Santander, que son colombianos también. Ok. Entonces, más extraño que no haya nada de Bogotá, ¿no? Pues revisé harto, estuve mirando, pero sí, digamos que de pronto hay una falencia o de pronto no se haya indagado mucho. Debe haber, sí, pero entonces ahí vamos. Listo. Entonces, si de pronto no está publicado o no está de pronto al acceso, sería bueno, ¿por qué no? De pronto tratar de comunicarse con la Liga de Natación, de pronto háblesen con el profe Jonathan Mondragón, a ver si él sabe algo, de pronto de dónde pueden encontrar información.
Listo, profe. Sí, yo al ¿Vale? igual, es una tarea que está pendiente. Entonces tomamos como referencia del plan escrito estas medidas antropométricas, pues para basarnos en el plan ya o en el macro que vamos nosotros a ejecutar, profe. Era eso para ver si es viable, si pues que digamos que sí, si sirve Sí, o no sirve. sí sirve, Cristian. Ahí todo el fundamento teórico que nosotros le podamos poner, eso nos va a dar más fortaleza y más consolidación en nuestro documento. Ahora, ¿qué debemos enfocarnos? Entonces, lo mismo que le estaba diciendo a Samir, debemos enfocarnos en la población de nosotros. Entonces, debemos entrar a estudiar esa población. Si ustedes me dicen que categoría juvenil de la Liga de Bogotá, entonces tenemos que entrar, venga, ¿dónde hay datos de eso? Necesitamos extraer información, cuántos integrantes tiene, para qué modalidades, estilos, etcétera, en qué rangos de edades, en qué competencias han participado, cuántos años llevan en la liga, ¿sí? Todo eso es lo que yo sé que es un poco tedioso, pero eso me va a dar, ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que eso va a ser suministro para ustedes mismos, para cuando empiecen a diseñar su macrociclo. Porque recuerden que una de las características principales del diseño de un macrociclo es revisar el macrociclo anterior. Pues vamos a hacer una propuesta, vamos a tener que saber más o menos de dónde vienen para poder nosotros empezar a diseñar un macrociclo. ¿Listo, Cristian? No sé si queda clara la información. Sí, profe, listo. Eso quedó claro. Perfecto. Entonces, es lo que yo les digo, es traten de comunicarse, de revisar, seguramente la Liga de Bogotá tiene alguna página donde ustedes puedan acceder a algunos datos o puedan contactarse con algún entrenador, alguien que les pueda facilitar algún tipo de información que les sirva y les aporte a su sustento teórico de su trabajo. Pero ahí lo que me enseñaste fue lo que entregaron en plataforma de Moodle, lo que entregó Jorge. Sí, profe, teniendo en cuenta eso, entonces pues ya digamos que falta el tema de la caracterización de nuestra población, de la cual vamos a trabajar. Claro, porque eso haría parte de la caracterización de la modalidad deportiva en general, De la ¿no? modalidad. Ahora tienen que enfocarse o profundizar en la población en la que ustedes se van a proyectar. Yo le decía el ejemplo a Samir, el equipo sub-15, sub-17 del América de Cali, entonces tengo que buscar, recolectar información, venga, ¿dónde puedo encontrar? Por eso es muy importante que ustedes no escojan una población que no tengan acceso a datos, porque pues si no les va a quedar más difícil. Entonces traten de buscar, por eso yo les decía, si usted trabaja de pronto en algún club, entonces trate de utilizar esa población porque tiene acceso a esa población, a sus características morfológicas, de edad, etcétera. Cristian, la pregunta es, ese documento que me entregó Jorge, ¿está lo que tú me mostraste en pantalla? Porque ahí faltaría entonces la fundamentación del modelo. Profe, el modelo está haciendo, acá está el modelo. Acá Es que está como la me mostraste solo fundamentación. como la caracterización, ahí había Acá algo está. más debajo, ¿sí? Sí, profe, acá está el modelo, mira, aquí está el modelo. Modelo tradicional de Matías. Ok, listo. Sí, profe, ahí yo, pues ahí lo que entregué, está pues lo de la caracterización y lo del modelo. Listo. Perfecto. Bien. Los demás compañeros, Dana y José, ¿cómo van con el trabajo? Dana y José. Bien, profe, la verdad, sí, escuchando lo que utilizaron nuestros compañeros, nos falta como la caracterización de la población. Ustedes lo van a trabajar en vóley, me dijeron. Voleibol, sí, señor. Listo. ¿Qué población o qué categoría? Juvenil, profe. Dana como está haciendo las prácticas allá en voleibol, entonces nos vamos a pegar de ahí. Categoría juvenil, claro, muy bien. Dana, tú estás trabajando o bueno, desarrollando tu práctica en el Club Cedro, ¿es? Sí, profe, sí, señor. Correcto. Muy bien, me parece muy bien que quieras articular tu práctica profesional con esta asignatura. Entonces, fíjense cómo eso es de cierto modo jugar a favor con las cosas que yo tengo. Entonces, voy a hacer nosotros ya hemos trabajado una caracterización, Dana, en la práctica, así que ya tienes algo adelantado, ¿cierto? Sí, profe, sí, señora.
Entonces, correcto, la idea es que empapes o sí, le socialices esa información a José para que él también como que se apropie, conozca, se vaya familiarizando con el club y ya ustedes puedan entonces enfocar esa planificación del macrociclo hacia esa población que tú tienes. Entonces ya sobre las características de los jugadores, para qué torneos se preparan, cuánto tiempo de pronto llevan en el club, practicando el deporte, etcétera. ¿Bien? Sí, profe, esa es la información que me falta, porque pues digamos que la caracterización que hice en prácticas fue como generar al club, pero entonces acá ya Al es club, la sí. caracterización de la población Claro, que vamos a trabajar. Claro, pero ya tienes una parte, entonces ahora lo que tienes es que de Sí, pronto señor. hablarte con el entrenador de esa categoría para ver el que de pronto te pueda ayudar respecto a la En esa información parte. del grupo como tal, o pues que tú misma lo puedas caracterizar. Sí, profe, sí, en esas estamos. Listo, perfecto. Perfecto, bien. Entonces, pues muchachos, ahí queda abierto, por favor, entonces en Moodle, recuerden entregar sus avances, porque ese seguimiento de los avances les va a permitir, entonces en semana número 15 poder sustentar, ¿vale? Recuerden ser muy cuidadosos con la hora de entrega, con la fecha de entrega. Samir, en este caso, pues no está Elton, pero ¿cómo van con el trabajo, Samir? O sea que Dani y José van en el punto 2, como en caracterización. Profe, pues ya hicimos el punto 3, El pero tercero nos ya lo falta tenemos. como la caracterización de la población y eso. Listo, o sea, falta complementar el punto 2 de la caracterización, pero ya tienen el de fundamento teórico del modelo, que es el 3. Sí, profe, Sí, nosotros señor. también estamos en el punto 3 con fundamentos de la teórica del modelo tradicional. Con Listo, él. pero por favor necesito entonces la entrega de los avances me lo están diciendo de palabra, o sea, tenemos hasta aquí, ahora necesito el soporte o la evidencia, ¿vale? Listo, sí, profe, subirlo Sí, ahorita. profe, ya lo enviamos. Vale, entonces lo cargan ahí en Moodle y nos vemos entonces el próximo martes para ir revisando. Entonces, la idea es que ya la próxima semana estemos culminando ya la primera parte del plan escrito y empezando ya en el gráfico, porque el gráfico es el que más tiempo lleva y seguramente es el que más dudas les va a generar. Entonces, para que me puedan socializar esos avances y yo les pueda dar las orientaciones respectivas. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe, Profe, chao. gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.